Angostura para honrar la memoria de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, la que hoy habitamos, a la margen derecha del río Orinoco, un río que tiene 2.063 kilómetros de largo, de los cuales 1.600 son navegables. Precisamente hoy queremos hablar de la navegación por el río Orinoco, no de la navegación primitiva que comenzó con la canoa, la curiara y se alargó con los veleros, la piragua, los tres puños, los bergantines, las goletas, las balandas. No, vamos a hablar de la navegación que revolucionó el Orinoco en ese sentido, o sea, la navegación a vapor, la navegación a través de barcos de vapor, que comenzó precisamente en la fase auroral de la Tercera República, en 1819, cuando un comerciante, un empresario inglés radicado en Angostura, publica un artículo por el Correo del Orinoco, hablando sobre la dilación de la navegación por el río Orinoco en tiempos de calma y cuando las corrientes eran muy fuertes. Navegación pues que tardaban hasta 3, 4 y hasta 5 días remontando el río. Y él planteaba la necesidad de comenzar a establecer una línea de navegación por el río Orinoco con los speedboat inventados en Inglaterra, y el cual ya había atravesado el Atlántico. Estaba navegando en Trinidad un speedboat entre San Fernando y Puerto de España, reduciendo la navegación a 5 horas, cuando en veleros se tardaba hasta 3 y 4 días aproximadamente, de San Fernando a Puerto de España. Y ese empresario dueño o propietario o patrón del speedboat que cubría esa ruta en Trinidad, le propuso al Consejo de Gobierno de Angostura, presidido por el Libertador, a través de un agente diplomático inglés llamado James Hamilton, le propuso hacer un ensayo con ese speedboat de navegación desde Puerto de España a Angostura, una navegación que se iba a reducir de 10 a 5 horas aproximadamente. Lo único que pedía para ese ensayo primigenio sería la de 28 novillos gordos y leña a la mano, porque eran barcos que trabajaban con carbón, primero con carbón antracita y luego con leña. Es decir, eran unas calderas pues que combustionaban, propulsaban las naves con unas máquinas pues que se alimentaban, que combustionaban con carbón o con leña. De ahí comenzó la navegación a vapor por el río Orinoco. Posteriormente, el Congreso de Angostura le otorgó el privilegio de exclusividad para establecer una línea de navegación al empresario, al comerciante inglés James Hamilton, el mismo que tradujo al inglés el discurso del Libertador al Congreso de Angostura para ser publicado en los diarios de Inglaterra. Ese James Hamilton adquirió e impuso o estableció esa línea de navegación desde 1819 hasta 1831, solo que era un solo o 2 barcos aproximadamente. Cuando realmente pues se establece una flota de vapores para navegar el Orinoco, es ya en 1849, en el gobierno de José Tadeo Monagas. Esa licencia, esa concesión se le otorga a un señor llamado Vespasiano Ellis, y posteriormente, gradualmente, esa flota se fue alimentando con nuevas unidades de navegación, con barcos que llevaban el nombre de Orinoco, de Apure,
el Nutrias, el Héroe, el Toro. Esos eran los primeros barcos que cruzaron el río Orinoco. Pero el primer barco que llegó aquí a Venezuela, de ese señor Vespasiano, allí se llamaba el Venezuela, que tenía las chapaletas en los costados y era impulsado, como dije anteriormente, con máquinas de vapor. Así comenzó a revolucionarse la navegación por el Orinoco, reduciendo visiblemente el tiempo que anteriormente se tardaba desde Puerto España a la angostura del Orinoco. Pero esos vapores solamente cubrían las rutas internas, que iba desde Angostura hacían escalas en Moitaico, en San Fernando, en El Meta, en Las Bonitas, en La Urbana, anteriormente. Fue en años posteriores, pues, cuando comenzaron a otorgarse también licencias a transportes de banderas foráneas, de banderas extranjeras, para cubrir la ruta de Angostura a Puerto España, Carúpano, La Guaira, Las Antillas, ¿no? Incluso hasta Nueva York, Florida, llegaron algunas veces los barcos de Angostura. En esa época, pues, cuando se desarrolló la navegación con máquinas de vapor que propulsaban los barcos, Angostura era un puerto activo muy importante, ¿no? Que exportaba e importaba a la vez. Sobre todo exportaba todos los productos del arco sur orinoquense, de todas las provincias que limitaban con el río Orinoco, y a través de sus afluentes. Aquí llegaban productos de todas partes, de San Fernando, de Barinas, de Santo Domingo, del Guárico. Y a través de Angostura, pues, se exportaba cutiembre, ganado en pie, oro, chiqui, plumas de garza, cuero, y todos los subproductos de la selva, como las cortezas de quina, etcétera, etcétera. Y se importaban de Europa a través de las Astillas los barcos, los transatlánticos, como no podían cruzar el Orinoco porque no tenían el calado suficiente, transbordaban la carga en los puertos profundos, ¿no? Y luego en embarcaciones con menos calado, pues, penetraban hasta Angostura y hacían su descarga y al mismo tiempo cargaban para los productos de exportación. Llegó un momento en que Angostura tenía agentes consulares, agentes comerciales en Londres, en Manchester, en Birmingham, en París, en Havre, en Nueva York, en La Guaira, en Caracas, en Puerto España. En todos esos grandes puertos de la época había agentes consulares de Angostura. Igualmente en Angostura habían consulados de todos esos países. De manera que Angostura era un puerto fluvial muy activo, muy importante. Tan importante que una vez aquel periodista combativo llamado Juan Vicente González, en El Venezolano, publicó un artículo diciendo, pues, que el puerto de Angostura era tan importante como la antigua y floreciente Fenicia. Y esos barcos que llegaban a Angostura de todas partes, prácticamente tenían como puerto de anclaje desde todo lo que es la costa del río Orinoco, desde la Cerámica hasta la Trinidad, hasta la Carioca. Y fundamentalmente ocupaban la rada que está ahí junto al mirador Angostura, llamada La Cocullera. El nombre de La Cocullera, pues, respondía que por ahí de noche aquello era un espectáculo de cocuyos luminosos. Cuando realmente se construye un puerto técnicamente moderno en Ciudad Bolívar es en 1940, en la época de Eleazar, en la época ya entre Eleazar López Contreras y Medina Angarita se construye el puerto de Ciudad Bolívar, que contaba